familia. Ella fue objeto de la misericordia de Dios. No fue destruida con la ciudad ni con sus habitantes. Ella puede haber considerado mis amigas, las del té, del té de las 5, las de la cancha de tenis, las de los paseos al shopping. No salieron. Yo sí. Dios me dio esta oportunidad. Escapé del juicio con mi familia. No lo tuvo en mente. Ahora, evidentemente, esta no era una mujer con convicciones propias. Era una mujer débil espiritualmente. Por decirlo de alguna manera, nosotros conocemos la voz de Sara, ¿verdad? Conocemos la voz de Sara, la esposa de Abraham. Le oímos a Sara hablar en la Escritura con su marido varias veces, ¿no es cierto? En algunas oportunidades Sara le dio a Abraham un buen consejo. Dios dijo, escucha a Sara porque lo que te está diciendo está bien. En otras, Sara le dio un consejo malo, así que es verdad que la esposa no siempre tiene razón. Y no se rían mucho porque estamos filmando todo. La cuestión es esa. En una oportunidad Sara le dijo, acércate a Agar, ten un hijo con él. ¿Tenía razón? ¿Estaba bien? No. Así que a veces nos puede ir mal escuchando a la esposa. Después Sara le dijo a Abraham, echa a la sierva con su hijo, y Dios le dijo, está bien lo que está diciendo Sara, mandala. Pero nosotros conocemos la voz de Sara. Le oímos hablar con su marido muchas veces. Como dijimos, a veces dando malos consejos, en otras hablando acertadamente. Era una mujer que tenía claro lo que quería. Tenía pensamientos claros, tenía algo que opinar, tenía algo que decir. Quería que su marido supiera lo que ella pensaba, porque pensaba que podía contribuir en alguna forma a la familia. Pero no le conocemos la voz a la esposa de Lot. No le conocemos la voz. No la oímos hablar con su marido en ningún momento. No la escuchamos sugerirle a su marido un nuevo rumbo de parte de él para la familia. ¿Usted preferiría tener una esposa sin criterio propio? ¿Usted preferiría tener una mujer que no opina sobre nada? ¿Que no tiene un consejo de advertencia que compartirle en ningún momento? Puede que algunos prefieran tener una mujer muda. No se rían, porque estamos filmando. Que no diga nada, que se mantenga calladita. Puede ser que usted prefiera una mujer así, porque ella es como aquel profeta del que habló acá, nunca me profetiza cosa buena. Entonces preferimos que tenga la boca cerrada. No le oímos decir nada a la esposa de Lot en cuanto a las decisiones de su esposa en ningún momento. Le vemos ir calladita por cada lugar donde su marido iba. Lot empezó mirando a Sodoma, luego acampó cerca de Sodoma, terminó viviendo dentro de Sodoma, y no oímos a la mujer de Lot decirle, querido, ¿no te parece que nada? Ella era lo mismo, por donde fuera, lo que hiciera, estaba todo bien. ¿Realmente era una ayuda idónea una mujer así? ¿No hubiera sido bueno que de alguna manera le diera su opinión sobre el lugar y los habitantes de aquel lugar a su marido? ¿No hubiera sido bueno que le dijera, tenemos hijos mujeres, querido? Fíjate, este es un buen lugar para traer a nuestras hijas. Es un buen lugar para exponer a nuestras hijas a la influencia de estas personas. Pero a lo mejor era una mujer simple que no podía ver los peligros detrás de la apariencia, ¿verdad? Si tenemos una esposa sabia que abre la boca y uno dice, escuchemos y demos gracias a Dios por eso. Muchos de los grandes errores que yo he cometido en la vida es por no escuchar a mi esposa. Ella lo sabe, no lo estoy diciendo acá por decirlo nomás. Pero si Dios nos ha dado una mujer sabia, y a veces no es que ella se sentó y me dijo, mirá, no, en la conversación diaria, nomás, ¿no? La conversación da su opinión, fíjense, y digo, y ahí hay algo que me tengo que acordar, que tengo que aprender, que tengo que hacer. Y dar gracias a Dios por algo así, pero parece que esta mujer no era así. No la oímos decirle nada a su marido. Lo deja ir nomás y ella va con él porque no tiene mejores ideas o criterios o discernimiento. Pero más allá de eso, pensando en ella, lo que ella hizo de mirar atrás fue desobedecer una orden clara y terminante. Y la desobediencia no es tomada livianamente por nuestro Dios.
Dios dijo por medio de los ángeles, escapa al monte, no mires atrás. Y ella desobedeció. Por un solo acto de desobediencia, Adán perdió todo, ¿verdad? E introdujo a la raza humana bajo el dominio del pecado. Por un solo acto de desobediencia, Saúl perdió el reino, ¿verdad? Y por él y su desobediencia, oímos lo que dijo Samuel en cuanto a la desobediencia, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Cuando digo primero de Samuel o algo así, me acuerdo de Gustavo. Gustavo decía siempre, los libros en el Antiguo Testamento son varones, las cartas en el Nuevo son mujeres. Así que no es primera de Samuel, es el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, dice, no es eso, sí es, pero yo estoy en otro lado. Primero de Samuel, capítulo 15, perdón, versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El versículo 22 también. Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Tomamos nota a qué es igual lo que ella hizo. ¿A qué es igual lo que hizo la mujer de Lot? Lo dice el versículo 23, es como si hubiera entrado en una sesión de adivinación. Es como si fuera una idólatra. Lo que hizo de mirar atrás es tan grave como es, porque la desobediencia es igual a eso. Y ella lo hizo, así que no era una cosa liviana. Y no solo eso, no debemos olvidar que en la raíz de la desobediencia está siempre, siempre, siempre la incredulidad. Esa es la raíz de la desobediencia. En la carta a los Hebreos, capítulo 3, versículo 12, Hebreos capítulo 3, versículo 12, leemos lo siguiente. Mirad, hermanos, que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Por qué se aparta el creyente? Porque tiene un corazón malo de incredulidad. Pongamos la causa donde va y la responsabilidad donde va. Se aparta porque tiene un corazón malo de incredulidad. En la desobediencia, en el mirar atrás de la mujer de Lot, había incredulidad. Ella no le creyó a Dios, no había por qué mirar atrás, y como ella sabía más que Dios, lo hizo, y por eso debió ser castigada. Y para cerrar ese análisis de la conducta de la mujer de Lot, que ameritó que fuera transformada en una estatua de sal, podemos decir que habría en ella un deseo desordenado. La palabra o el concepto de deseo desordenado corresponde a la palabra concupiscencia en la Escritura. Ella estaba controlada por la concupiscencia, por su propia concupiscencia, por un deseo desordenado. Su corazón estaba controlado por un deseo quemante de Sodoma o por Sodoma y todo lo que había en Sodoma. Y queda de manifiesto que lo que no había allí no era asunto que le preocupara. A ella solo le preocupaba y solo tenía corazón para lo que había en Sodoma. Lo que no había en Sodoma nunca le preocupó. ¿Qué no había en Sodoma? Otros cultos, un altar, comunión y compañerismo con Dios. No había justo con quien tener comunión y crecer en el conocimiento de Dios. No había altar en el que adorar a Dios. No le interesaba eso. Ahora la pregunta es, ¿no había notado eso en su esposa Lot? ¿No se había dado cuenta Lot que su esposa tenía solamente interés en ciertas cosas y no tenía interés en ciertas otras y que eso pintaba y revelaba el contenido de su corazón?
No se había dado cuenta Lot que el altar, la comunión con Abraham, el conocimiento de Dios, la separación del mundo no era algo que preocupara, que inquietara a su esposa. No se dio cuenta Lot que lo único que le interesaba era lo que había en Sodoma. ¿Pasaría él tanto tiempo en la puerta, en contacto con los hombres importantes de la ciudad, que no tomaba tiempo para tomar nota de lo que evidenciaba o se evidenciaba del corazón de su esposa en su conducta diaria? Lo único que le interesaba era cuando llegara de la puerta, estuviera la casa climatizada, las chancletas, la alfombra, la reposera, la tele, lo que fuera, pero no tenía tiempo probablemente, no le interesaba mirar a su esposa para poder captar los móviles de su conducta. ¿No se había dado cuenta él que a ella no le afligía como a él la nefanda conducta de los malvados? ¿No tomó nota él? ¿No se daba cuenta de lo cómoda que ella se sentía ahí? Qué terrible, parece que no. Entonces cabe la pregunta, ¿tú conoces los resortes que activan la conducta de tu esposa? ¿Conoces por qué hace lo que hace y por qué no hace lo que no hace? ¿Conoces por qué se desanima o por qué tiene entusiasmo? ¿Conoces por qué le pone todo a cierta actividad o a ciertas personas o a ciertas cosas y a otras no? ¿Sabes lo que son los resortes que activan la conducta de tu esposa? Tú no puedes identificar cosas que deberían preocuparte de ella, intereses, amistades, vocabulario, anhelo. Fíjate quiénes busca como amiga tu esposa. Fíjate cuál es la conversación y el vocabulario que emplea cuando no hay nadie de la iglesia, o estás tú y ella solo, o hay otras personas que quizás no seas tú, y se despacha, sale todo lo que hay en el corazón. ¿No ves nada a lo que deberías prestarle atención? Porque todo da fruto en algún momento. Y ese fruto puede no ser el mejor. ¿Tú sabes dónde está el corazón de tu esposa? Préstale atención y lo sabrás. Y si necesitas, si te es difícil entenderla, claro que no. No es difícil entenderla, ¿no? No. Si es difícil entenderla, pídele a Dios sabiduría. Primera Pedro 3:7 dice, y vosotros maridos vivid y con ellas sabiamente, ¿no? Sabiamente. Sabiamente es en base al conocimiento. Saber por qué actúa como actúa, siente como siente, piensa como piensa. ¿Qué es lo que le interesa? Actúa en base a eso. En el Nuevo Testamento dice, acordaos de la mujer de Lot. Es un versículo fantástico como lema para una conferencia de damas, ¿no? Sí, pero es un buen versículo para una conferencia de hombres también. Muy bueno, porque los contenidos del corazón de tu esposa no pueden ser ignorados por ti, sino que te vas a sorprender tanto como Lot seguramente cuando vio lo que sucedió con su esposa. ¿Te imaginas darse vuelta y ver a la... No se dio vuelta seguramente, pero no podía. Cuando llegaron donde tenía que llegar, su esposa estaba convertida en... ¿Y mamá? ¿Mi mamá? Preguntó a las hijas. ¿Y mi esposa a los ángeles? Ya está convertida en... ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué había en su corazón? ¿Qué hizo? Hermano querido, acuérdate de la mujer de Lot y ten en cuenta que le puede pasar lo mismo a tu mujer. No convertirse en una estatua de sal, pero que se quede en el camino, que la pierdas, que pierdas influencia, que su corazón vaya por un lado distinto al que va el tuyo. La esposa de Lot perdió la vida, Lot perdió a su esposa, las hijas perdieron a su madre. ¡Qué precio tan alto a pagar por las decisiones equivocadas que Lot tomó, poniendo sus tiendas hasta Sodoma! Hermano, estate atento a la vida espiritual de tu esposa. Esa es tu responsabilidad. Tú eres su pastor. Ese es tu primer ministerio. Hay hombres que anhelan un ministerio más amplio,
pero no atienden el ministerio más importante, que es cuidar y velar el corazón de su esposa. Nosotros vemos, bueno, cuidado como lo voy a decir, en las ordenaciones, en un tiempo, estamos 2, 3 horas escuchando la posición doctrinal de los que iban a ser ordenados pastor, pero nadie pregunta a la esposa, ¿te trata bien? ¿Te conoce? ¿Te ministra? ¿Te cuida? ¿Te ama? Ahí hay que empezar. Ahí. Eso es lo primero. Estate atento tú a la responsabilidad de tu esposa, esa es tu responsabilidad. No culpes al pastor, no culpes a la iglesia, no culpes a los hermanos, no culpes a las experiencias de la niñez, no culpes a las oportunidades que no ha tenido, no culpes a la familia, no culpes a lo que sea. Dios la ha confiado para que cuides de ella, la protejas de todo peligro, no solo para tu cuerpo, su cuerpo, sino también y más que nada para su alma. Tú debes ser proactivo en interponerte entre lo que no es conveniente para ella y lo que la va a dañar, y para eso debes conocerla y estar atento. Defiéndela de peligro para su alma que quizás ella no se da cuenta. Por eso estás tú, para darte cuenta. ¿Qué es lo que atesora tu esposa? ¿Tú sabes lo que atesora tu esposa? ¿Y tú? Hay un paréntesis en los versículos 27 al 29, volviendo a Génesis 19. Un paréntesis allí dice, subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción a la ciudad, a asolar las ciudades donde Lot estaba. Ahí se hace mención a la misericordia de Dios que le fue extendida a Lot debido en parte a la oración a favor de su tío Abraham. Tu oración, mi oración, puede salvar vidas. Ese tema para otro campamento. Pero en cierta manera, Dios se acordó de Abraham. Dios se acordó de la intercesión de Abraham. Y yo sé el tema de la soberanía de Dios y todo eso, pero acá dice, Dios se acordó de Abraham y de su intercesión a favor de Lot y sacó a Lot de su vida. En segundo lugar, vemos aquí a destacar en la última porción de Génesis 19, Lot no solamente perdió a su esposa, también perdió a sus hijas. Versículo 30, pero Lot subió de Zoar, murió moró en el monte, sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. ¿Le gusta escuchar conversaciones ajenas? Hay 2 hablando y usted pasa. ¿Le gusta escuchar? No deberíamos. Hay personas a las que sí, incluso a hombres, ¿no? Pero aquí la Biblia nos permite escuchar una conversación ajena. Una conversación entre las 2 hijas de Lot. Y es una conversación asquerosa, ¿verdad? Es una conversación escandalosa, una conversación aberrante. Casi no podemos creer lo que leemos y preferiríamos, quizás, no sé, los demás predicadores, pasar por alto estos versículos para no detenernos en eso, ¿verdad? Tomemos nota de que esta conversación parte de una premisa equivocada, porque acá se dice en el versículo 31, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Mentira. No era cierto que no quedaba varón en la tierra. Probablemente sea una hipérbole, ¿no? Un recurso que nosotros usamos con frecuencia para destacar algo, una verdad que queremos llamar la atención a ella, pero no era cierto, porque eso no había sido el diluvio universal donde todos habían muerto muchos, pero todavía quedaba gente en la tierra.
No pueden estar hablando en serio porque ellas habían estado en Zoar, ¿recuerdan? Y habían visto que ahí había gente. Ellas salieron de Sodoma, el ángel le dijo vayan al monte, Lot dijo no quiero ir al monte, quiero ir a Zoar. Bueno, andá a Zoar, estuvieron en Zoar. Era una ciudad que también estaba bajo juicio. Ellos vieron que ahí había hombres todavía. No era cierto lo que estaban diciendo. El hecho es que cuando nosotros queremos hacer algo pecaminoso, lo primero que intentamos hacer es justificar. Siempre lo que hacemos mal es necesario en nuestro pensamiento. Tratamos de justificarlo. Lo primero que intentamos hacer es justificarlo, presentarlo como algo que es necesario hacer. Nos vamos a quedar solas en cualquier momento, hablaron ellas. No queda nadie más. No creo que papá viva mucho tiempo más. Así que hagamos algo para que nuestros próximos días, no sean tan amargos y no estemos tan solas. Pobrecitas, ¿no? Algo hay que hacer. Trataron de encontrarle una lógica. Nosotros sabemos que estas chicas eran vírgenes y que habían estado prometidas en casamiento. Aparentemente hay algunas cosas que podemos rescatar del tiempo anterior a ese momento. Lamentablemente, aun cuando habían guardado la pureza física, ¿verdad? No era así de limpia su vida interior. Habían guardado la pureza física, pero no su vida interior. Miren el razonamiento retorcido y perverso que se permitieron. Nosotros nos asustamos de lo lanzadas que son las mujeres hoy, ¿verdad? Sufrimos por nuestros muchachos pensando que una viva, una sinvergüenza, una sin principios puede seducirlo, envolverlo, arrastrarlo y arruinarlo. Las chicas son muy lanzadas hoy en día, pero estas no le van en saca. Estas se hubieran sentido muy cómodas entre nosotros hoy en día. Tenían valores, si se les puede llamar así, criterios muy del siglo XXI. Todo está permitido. Si te hace sentir bien, si hay una razón, es tu libertad, es tu cuerpo, papán, papán. Y parece que la peor de todas era la mayor. Fue la mayor la de la idea. La mayor fue la de la sugerencia. Ella arrastró a su hermana en esa dirección. Y eso me dice a mí que hay que vigilar en casa la influencia de los hermanos sobre los hijos. La influencia de los hermanos sobre sus propios hermanos en el hogar. Puede decir alguno, ¿no le parece mucho? No, aquí vemos un ejemplo. Esa es un área sensible de las familias hoy en día. La influencia de muchos otros en las mentes de nuestros hijos. Influencia presencial e influencia virtual. Y los padres, bien gracias, ni saben a la influencia que están sometidos sus hijos. En 2 de Samuel capítulo 13, un amigo pervertido aconsejó a Amnón a que violara a su hermana Tamar. Y en Génesis capítulo 19, una chica pervertida le sugirió a su hermana menor que emborracharan a su padre y que se acostaran con él. Esas cosas pueden pasar. La mayoría de los desastres morales, ruina moral, perversión moral se da en ambientes intrafamiliares. Nosotros tenemos que vigilar sobre esas cosas. La influencia de nuestros hijos, los hábitos de nuestros hijos, las costumbres de nuestros hijos. No hay duda para mí, no sé para ustedes, pero tengo una teoría. Esta chica no quería morir virgen. Esa es la cuestión. Ella quería probar el sexo de alguna manera. Hay una serie, ya habrán escuchado, yo hice una mención de eso en nuestra iglesia, se llama Adolescencia, ¿verdad? Ha causado una revolución, un revuelo, sobre todo en el Reino Unido donde se filmó, sacudiendo a los padres en cuanto al desconocimiento que tienen de las vidas de sus hijos, de los hábitos, de las amistades. Allí se habla de los incels, I-N-C-E-L-S. Es una contracción de dos palabras que significa celibato involuntario. El chiquillo, el personaje de la serie era un incel, porque nunca había tenido relaciones sexuales.
Y hay sitios en internet, áreas oscuras, donde las muchachas se ríen de los muchachos que no han tenido relaciones sexuales, aun cuando son chicos, y se aduce que no lo hacen o no lo han logrado porque son feos. Se burlan de ellos. Y este chico, por esa burla que recibía de una chica particular de su colegio, la apuñaló. Esa es en esencia la spoileé. Está en el diario, está en la crítica, no se preocupen. Pero qué cuidado que hay que tener, ¿no? Tus hijos pueden caer bajo la influencia de mentes retorcidas y llevarlos en una dirección que ustedes no quieren que vayan. Sus propios hermanos, los mayores, sus primos, las cosas que pasan entre primos. Hay que tener mucha vigilancia, mucho cuidado. Tomamos nota de los resortes que movían y determinaban las decisiones y la conducta de estas chicas. Recordemos, hermanos, estaban comprometidas para casarse con hombres de Sodoma. Fueron libradas por Dios de esa posibilidad, porque esos dos hombres que se iban a casar con ellas murieron con el resto, porque se burlaron y tuvieron en poco las advertencias de sus futuros suegros. Estas dos chicas también fueron objeto de la misericordia de Dios por cuanto tuvieron la oportunidad de salir de Sodoma y no ser destruidas como el resto de los habitantes lo fueron. Debían haber apreciado eso. Estaban vivas, pero sin embargo el corazón de ellas había sido controlado, poseído por Sodoma. Eso fue. Ellas salieron de Sodoma, pero Sodoma no salió de ellas. Estaban dispuestas a cualquier cosa con tal de conseguir lo que deseaban. ¿Y cómo responde el intelecto a la inclinación de la voluntad? Porque hasta lo argumentaron. Vamos a pasar una vejez terrible, solas, sin familia, sin hijos. Algo tenemos que hacer. Escuchemos las conversaciones de nuestros hijos. Prestemos atención a sus chats. Prestemos atención a su navegación virtual. Fijémonos de qué tipo de personas prefieren rodearse. Alguien dijo, uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Fíjate quiénes son sus amigos, con quién le encanta estar, porque todo eso serán indicadores de los contenidos de sus corazones. Nosotros debemos dirigirlos en el camino. Yo conozco un padre que cuando veía a su hijo en la puerta de la iglesia al charlar con otro decía, ¿qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? Porque sabía cómo era ese otro que era amigo de su hijo. No son pocos los chicos que desde pequeños hasta la adolescencia permanecen en la iglesia y cuando llega la adolescencia desaparecen. ¿Usted ha leído artículos sobre esa situación? Grandes revistas de autores cristianos hacen estadísticas y estudios y argumentan por qué los jóvenes se van de las iglesias. ¿Han visto cuántos diagnósticos se han levantado para explicar ese fenómeno? No dudo que algunas de las cosas que dicen sean ciertas, pero personalmente creo que la mayoría de esos chicos se van detrás de cosas que ya amaban desde hacía tiempo. Y nadie se dio cuenta. Y nadie hizo nada para ayudarlos. Nadie hizo nada para ayudarlos. Nadie, ni siquiera sus padres, se dieron cuenta de esa tendencia en ellos. Pero luego hay muchos para culpar, empezando por el pastor, la iglesia, los líderes de jóvenes. La realidad es que el mundo estaba en sus corazones. No lo vieron ni sus padres. Proverbios dice, su deseo busca el que se desvía. Es muy claro. Ahí está. No es suficiente tenerlos encerrados en la iglesia, en el corralito de la reunión de jóvenes. Perdón que me hable así, pero algunos tienen ese concepto de la reunión de jóvenes. Es el corralito, tenemos que tener para que estén ahí, para que estén animados, para que no se vayan. No hay que tenerlos encerrados en el corralito de la reunión de jóvenes, hay que prestar atención a sus corazones.
Y cuando vemos algo, confrontarlo con la palabra, orar para que sean llevados al arrepentimiento, para que se humillen delante de Dios y corrijan sus vidas. Eso hay que hacer. ¿No vio Lot como eran realmente sus hijas? ¡Qué sorpresa se debe haber llevado, ¿no? Tristísimo. Hubo un momento en que todo eso se podría haber frenado. Por ejemplo, si la menor hubiera sido diferente a la mayor, ¿no? La menor le podría haber dicho a la mayor, ¿te parece? Ni loca. Yo no quiero saber nada de eso. Es una locura, pero no, la menor estuvo de acuerdo con la mayor. La cultura de Sodoma las había moldeado profundamente. La borrachera era parte de esa cultura. La inmoralidad sexual era parte de esa cultura. El incesto era parte de esa cultura. La falta de respeto a los padres era parte de esa cultura. El ir contra la naturaleza era parte de esa cultura. La falta de temor a Dios era parte de esa cultura. Y ellas manifiestan todo eso. La cultura había moldeado sus corazones, sus mentes. ¿Usted conoce qué premisas son la base de los pensamientos y los planes y los proyectos y las expectativas de sus hijos? ¿Usted presta atención cuando hablan? ¿Usted está atento a las cosas que los enloquecen? ¿Verdad? Usted se da cuenta que eso le gusta mucho. ¿Sabe cuáles son las cosas que los enloquecen? Que le hacen brillar los ojitos, las cosas a las que le dedican más tiempo. ¿Qué es lo que está formateando sus mentes? Le voy a decir una cosa. Si usted no lo sabe ahora, lo va a saber dentro de unos años, cuando esas cosas den fruto en las vidas de sus hijos. Así que procure saberlas ahora. Ahora, para tratarlas con la ayuda del Señor. Esto no surgió de un día para otro en estas chicas. Fue el fruto de un proceso de años, de ver, de estar en contacto, de asimilar, quizá participar de esas cosas. ¿Usted sabe lo que hacen en las casas que frecuentan sus hijos? ¿Qué hacen en las casas de los amigos donde van? ¿Qué miran, qué hablan, qué música escuchan, en qué se divierten? Pase por mal usted y vigile. Pase por mal y pregunte. Pase por mal y controle. Y qué descuido el del otro. Yo nunca estuve borracho, la verdad. Una sola vez en mi vida probé una así era, elegancia. Nunca estuve borracho, era rico, jamás tomé eso, más que eso. Gracias a Dios. Pero entiendo que cuando uno se emborracha, al otro día se dio cuenta de que algo pasó, ¿no? Existe algo que se llama, ¿cómo? Resaca. Digan fuerte, sin miedo, no vamos a pensar. Resaca, ¿no? No podemos evitar, dudar, negar que estuvimos borrachos. Y él debe haberse dado cuenta de que había estado borracho. Y me imagino que se debe haber dado cuenta de otras cosas que también le pasaron, ¿no? Ahora, lo podemos disculpar la primera vez, ¿no? Pero la primera noche, pero ¿y la segunda? ¿No sabía lo que era un déjà vu, Lot? Acá viene tu hija, vino una noche con el vino y papá, probalo, es rico, y lo tomó. Y está, pasó todo lo que pasó. El otro día viene la papá, ¿esto qué está pasando acá? Ayer vino esta y ahora viene de nuevo. ¿No pensó en eso? ¿No se dio cuenta de que comenzaba hoy un proceso igual al que se había dado anoche? No se dio cuenta de nada, es raro eso. La cuestión es que hubo una segunda vez y una vez más la mayor tomó la iniciativa y convenció a su hermana de ir por lo mismo. Y la menor tuvo la oportunidad de decir que no, pero no lo hizo. Lo cierto es que llevaron adelante el plan y ahora no pudieron evitar las consecuencias. Qué estado de insensibilidad moral el de todos ellos, ¿no? En este punto Lot se había perdido a su esposa, era viudo. Y no hay duda, Lot había perdido también a sus hijas. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellas ya no estaban viviendo de acuerdo a las normas de Dios, que no les interesaba la pureza, la santidad, lo eterno, lo espiritual, no les interesaba eso.
Para ellas había pesado y había sido más determinante la forma de vivir de Sodoma que lo que podrían haber visto del tío Abraham y lo poco que podrían haber visto de su padre. Puede que al haber visto lo poco que pesaban las convicciones sobre asuntos eternos en sus padres, estas muchachas se pueden haber vuelto cínicas e incrédulas. Probablemente no era la primera vez que verían a su padre borracho, por ejemplo. Les había permitido entrar en un compromiso con hombres de aquel lugar, por ejemplo. Eso mostraba la laxitud de las convicciones morales. Y qué tremendo. Ambas quedaron embarazadas de su padre. Terrible. Dieron a luz hijos que dieron origen a naciones que fueron adversarias de los descendientes de su tío. Abraham, adversaria de Israel. Amón y Moab. Así que las consecuencias de una mala decisión de Lot, de llevar a su familia a Sodoma, lo afectaron a él, a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, a los descendientes de su tío Abraham, un montón de gente. Una mala decisión de llevar a un lugar equivocado a la familia. ¿Habrá tomado Lot conciencia del desastre al que abrió la puerta? No lo sabemos, pero fue algo realmente tremendo. ¿Usted tiene conciencia de que le puede pasar esto a usted y a su familia? ¿Que usted y su familia pueden terminar en un desastre tremendo? ¿Tiene conciencia de eso? ¿Sabe cómo puede evitarlo? Muy fácil. Haciendo las cosas distintas a las que hizo él. Las cosas distintas son como lo hizo él. Fíjese bien a dónde está llevando a su familia. Fíjese bien qué son las cosas importantes en su corazón primero, porque eso va a mover sus pies y detrás de su caminar va a ir el caminar de su familia. Ahí hay que empezar. Si usted no quiere esa cosecha, haga otra siembra. Si usted no quiere esta cosecha, siembre otras semillas. Si usted no quiere este destino, vaya por otro lugar. Hermanos, si toma nota de que ha estado haciendo una mala siembra, de indiferencia, de descuido, de falta de atención, de prioridades equivocadas, de no tener una actitud proactiva, es momento de cambiar de rumbo. Es momento. ¿Cuántas oportunidades tuvo Lot? Vez tras vez Dios se extendió para ayudarle, para sacarle de dificultades. Envió personas a su vida buscando que volviera a la cordura, pero él persistió en su senda, la mala senda por la que transitaba y por la que llevaba a su familia. No sea terco, no sea obstinado, arrepiéntase, humíllese, confíese del Señor, dé la vuelta, ore, busque el rostro de Dios intensamente y haga los cambios que tiene que hacer. 3 cosas para cerrar. Primero, examine su corazón. Examine su corazón. Tome nota de hacia dónde está dirigiéndose, por favor. Tome nota de cuáles son los intereses, los anhelos, los deseos que están regulando su conducta. Piénselo. Si usted sigue así como está ahora, ¿cómo va a ser su carácter y cómo será su vida espiritual en unos años? Si usted sigue así como ahora, ¿dónde va a estar espiritualmente? ¿Cómo va a ser espiritualmente en unos años? Asegúrese de aquietarse en la presencia de Dios y ante su palabra con mucha frecuencia. A lo largo del día, las elucubraciones de su propio corazón, las conversaciones con otras personas, la influencia de los medios de comunicación va moldeando y afectando su mente y llenando su mente de contenidos, premisas que se transforman en las bases de la conducta. Es absolutamente necesario que la palabra pase por la mente, la limpie, la renueve, la formatee en base a la mente de Dios. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que se den cuenta, para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y vayamos
por ese camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Formatea tu mente con la Escritura, que la materia prima sobre la cual se edifiquen y se elaboren tus pensamientos sean los principios de la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, dice Colosenses 3:16. Examina tu corazón, asegúrate, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Asegúrese de que se está manteniendo en la senda de la piedad, porque ama la piedad en su corazón y está guiando por ella a su familia. En segundo lugar, esté atento a las evidencias de los contenidos del corazón de los miembros de su familia. Qué triste es cuando todos ven cómo son nuestros hijos y nosotros no, ¿no? Y alguien viene y dice, mirá que tu hijo es, no, por favor, ocúpese del suyo. ¿Qué pasa? Que los demás lo ven y nosotros lo ven. Terrible es eso. Que nada te ocupe tanto tiempo para que no lo dispongas para prestar atención al vocabulario, a las respuestas, a las preferencias, a las omisiones, a los rechazos, tanto de su esposa como de sus hijos. Si no sabe cómo hacerlo o no sabe cómo leer las señales, pídale a Dios sabiduría. Pídale a Dios sabiduría. Eso es. ¿Se acuerdan, Salomón? Dios le confió la responsabilidad de guiar al pueblo. Y Salomón dijo, Señor, yo no sé ni por dónde empezar. No sé cómo salir ni cómo entrar. No sé cómo administrar y ayudar a este pueblo. ¿Tú no sabes cómo hacerlo como Salomón? Pide sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, ¿verdad? Pídale a Dios y Él le va a dar. Con confianza, sin reproche, en abundancia, gratuitamente. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hay que prestar atención y también pídale a Él fortaleza espiritual para actuar cuando logre ver algo preocupante, algo que si no se atiende a la larga dará fruto amargo. Y tercero, échese en los brazos misericordiosos de Dios. Amén. Qué bueno, me encanta que todo esto esté tamizado con la misericordia de Dios, ¿no? Maravilloso. Él sabe su debilidad, Él conoce su incapacidad para estar atento a todo, Él sabe que alguna cosa a usted se le va a escapar, Él sabe que usted no puede controlar todo, así que acójase a su misericordia, confíe, ruéguele que por encima de sus limitaciones y de sus fracasos, Él obre en usted y en su familia. Yo quiero hacerlo bien, Señor, pero no tengo la capacidad suficiente. Por favor, por encima de mis omisiones y mis faltas, mis descuidos y mi pereza, haz la obra en mi esposa y en mis hijos. Y ayúdame a guiarlos por el camino correcto. No te olvides, aunque no te des cuenta y no lo hayas pensado nunca, como esposo y padre, estás llevando a tu familia hacia alguna parte. Donde están ahora es a donde tú los has traído con lo que has hecho todo el tiempo pasado. La cuestión es a dónde las llevarás a partir de ahora. ¿Qué siembra vas a empezar a hacer si has estado sembrando mal? Pide sabiduría y gracia a Dios para cambiar la siembra, para tener una buena cosecha que glorifique a Dios. Padre Celestial, viene a la mente la expresión, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Tan limitados, tan débiles, tan perversos que son nuestros corazones, que somos nosotros. Tan dados a distraernos de lo importante, tan dados a permitir que nuestros corazones se vayan detrás de otras cosas. Gracias por tu misericordia. Ayuda a los esposos y padres aquí a tomar nota de hacia dónde están yendo ellos y hacia dónde están llevando a sus familias. Y ayuda a entender a los jóvenes que aún no son esposos ni padres, que esa va a ser la más importante responsabilidad que van a adquirir cuando comiencen a formar una familia. Dirigirla, guiar,
entendiendo que no la van a poder llevar hasta donde ellos ya no estén o hasta donde ellos no vayan. Y Señor, tomar esto en serio delante de ti y buscar tu rostro. Nos humilla tu misericordia, tu paciencia para con nosotros. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.